Hola, hoy en este vivo vamos a ver o vamos a conversar. ¿Es mañoso con la comida? ¿Tendrá teria? Algo que es bastante frecuente en la consulta de adolescencia. Vamos a esperar que vayan avisando acá el Instagram. Hola, ¿cómo están? Ellos se empiezan a sumar de poquititos. Hoy vamos a ver un tema bastante frecuente de la consulta de adolescencia que tiene que ver con así este título que le puse, ¿es mañoso o mañosa para comer? ¿Será que esto es teria lo que está teniendo? Así que bueno, bienvenidos, que a quienes se van sumando por lo que veo. Eh, la verdad que quise hablar de teria porque es algo que se subestima tanto y que en algunos adolescentes cada vez, además que lo veo con más frecuencia y que lo estoy viendo mucho en adolescentes, en varones. Eh, bueno, justamente era uno de los temas que quería conversar hoy. Estoy mirando acá, tengo unas luces. No sé si estará. Más o menos. Ahí. Qué sé yo. Más o menos. Tengo unas luces. Bueno, es mañoso con la comida. Así arrancamos. Mi hija es mañoso o mañosa con la comida o quisquilloso con la comida. Y tendrá o no tendrá teria. Ese es el kit de la cuestión. Aprovechen a hacer preguntas si necesitan o lo que ustedes necesitan acá y podemos ir conversándolo. Realmente el tema de las mañas con la comida, a veces yo lo que observo en la consulta es que algunas veces lo traen como motivo de consulta, pero son las menos de veces. La gran mayoría de las veces van a la consulta de adolescencia y surge dentro de la anamnesis que le llamamos de cuando vamos conversando acerca de la alimentación, si comen todas las comidas, no comen, y ahí empieza a surgir esta cuestión de las dificultades con algunos alimentos, a veces algunos alimentos en particular y a veces varios alimentos. Y acá hay como muchas cosas que van sucediendo como a lo largo de la vida respecto a que no es lo mismo o hay cosas que son más esperables cuando son más chiquititos en la infancia respecto a la selectividad de los alimentos y hay cosas que deberían como ir acomodándose a medida que son cada vez más grandes. De hecho, se les dice o se le dice dificultades de comer infantiles, ¿no? Cuando son más chicos, que tienen como esta un poco selectividad, estas cuestiones que empiezan a suceder cuando son más chicos, pero en los más grandes a veces esta selectividad es muy marcada. Entonces, ¿qué tenemos que saber o conocer o diferenciar? Primero tenemos que diferenciar si esta selectividad o esta cuestión de que son quisquillosos o mañosos con los alimentos tienen como cosas, o sea, ¿qué es lo que está relacionado a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿será que pone excusas? O sea, que no quiere comer determinadas cosas porque, no sé, porque simplemente por una excusa, porque siempre le pasa algo. Esto, por ejemplo, es bastante común en la anorexia, sobre todo. Son excusas que en definitiva terminan siendo para no comer. ¿Será que, bueno, también puede pasar que parte de esta selectividad alimentaria tenga que ver, por ejemplo, con una cuestión religiosa o con una cuestión cultural? O que, por ejemplo, a mí me ha pasado de pacientes que he atendido virtual y que para ellos una selectividad alimentaria, por ejemplo, hacia los pescados puede ser muy importante porque por la región en donde viven se come abundante cantidad de pescados. Por ejemplo, en mi región no es algo muy frecuente. O sea, digamos, uno culturalmente desde este lugar diría, bueno, hola, profe, buenísimo, ¿cómo estás? Uno desde este lugar podría decir, bueno, quizás esto es o no es tan frecuente o cuestiones así, pero en algunos países o en algunos lugares sí. Lo bueno de este reel que queda grabado, sé que después se puede compartir y después lo pueden ver para quienes están haciendo cosas. Sé que muchos me escuchan a veces mientras están cocinando o están haciendo cuestiones así. Bueno, después lo escuchan tranquilos también. Bueno, entonces, esta es una de las cosas que puede suceder. Entonces, hay cierta selectividad infantil que puede ser esperable y hay un término que se llama neofobia alimentaria que tiene que ver con la dificultad de probar alimentos nuevos, ¿no? Con la dificultad de comer o de probar algún tipo de alimento en particular.
Ahora, el TERIA es algo que es diferente, que es un trastorno alimentario diferente, tiene otras características, tiene otras particularidades y otras cosas. Entonces, empezando a seguir un poco de qué se trata esto del TERIA, el TERIA es un trastorno alimentario que se le puso como término de trastorno alimentario en el año 2013, es decir, que no llevamos tanto tiempo como de catalogado como un trastorno. Y es un acrónimo la palabra y significa trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos. Este trastorno alimentario puede de alguna manera representar, o sea, presentarse en la persona de tres formas. Una que puede suceder tiene que ver con la falta de interés por la comida, por los alimentos, chicos que por ejemplo saltean comidas, que no suelen tener hambre, que los padres tienen que estar encima para que coma, ¿sí? O come muy poquito, se llena, no le interesa comer, come lento. Son cuestiones, es una de las características que no es necesaria que la tengan, porque como son tres, pueden tener una, dos o las tres características. Y a veces esto también puede marcar cierta cuestión como de gravedad del compromiso de este trastorno alimentario. Otra de las características tiene que ver con la sensibilidad sensorial. Y es justamente esto que venimos hablando y lo que mucha gente dice que son mañosos, que no quieren comer esto, que no le gusta el sabor, que si está cortado chiquitito, que si lo está al horno, que si es crudo. Entonces siempre pasa algo con la comida y terminan no queriendo comer, que es distinto, digamos, esta cuestión de selectividad alimentaria por textura, por color, por sabor, por olor, por todo este tipo de cuestiones, es diferente a la preferencia alimentaria. Porque ahí son dos cosas distintas. Es decir, yo tengo pacientes, por ejemplo, que dicen, no, tengo, no sé, hay no sé, verduras, ensalada y demás, y por otro lado tienen otro tipo de comida, no sé, ultraprocesada, y ante la opción eligen el ultraprocesado antes que las verduras, y no es que no las coman, sino que en realidad tienen preferencia por lo otro. Y eso en realidad no sería teria, sino que es simplemente una cuestión de conducta de preferencia, pero no es una selectividad per se de este tipo de alimentos de las verduras, por ejemplo. Porque en el teria lo que ocurre es que les da asco, digamos, no las pueden comer. Por distintos tipos de motivos no las pueden comer. Em, Ese es otro de los puntos entonces de la selectividad, digamos, que tiene que ver más como con lo sensorial. Y la tercera cuestión que hace a el TERIA, o sea, el tercer mecanismo, se le llaman mecanismos de resistencia o mecanismos con los cuales se presentan y con los cuales, digamos, la enfermedad o el trastorno alimentario pues, digamos, como se pone oposicionista a los tratamientos. Em, y la tercera tiene que ver con la aversión alimentaria. La aversión es cuando hubo una mala experiencia con un alimento, puede haber sucedido que haya comido algo y se hayan atragantado con ese alimento, puede haber sucedido que comieron un alimento y no sé, les provocó un dolor de panza o alguna cuestión así que hizo que después no quisieran comer nada relacionado a eso por miedo que les vuelva a pasar. Ahora, no solamente eso es teria, digamos, si tiene eso, porque hasta ahí, digamos, pueden ser dificultades o cosas que estén sucediendo, pero para poder ser catalogado como teria en sí mismo, tiene que haber una consecuencia. Este tipo de consecuencias pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser consecuencias físicas, ¿sí? Consecuencias orgánicas, como pueden ser deficiencias de vitaminas, como pueden ser dificultades con el crecimiento, como pueden ser delgadez, ¿sí? O sea que no pueden aumentar de peso, que no es una condición estricta porque hay chicos que al todo lo contrario, tienen exceso de peso u obesidad. Pero ¿por qué tienen obesidad? Porque en su alimentación son ultraprocesados, son todas comidas muy calóricas, mucho hidrato de carbono y como bueno, no alternan con verduras, no alternan con otras cosas, terminan con obesidad. Digamos, cuando se inició el TERIA se lo asociaba más como al bajo peso, pero en realidad no es una condición y no tiene que ser necesariamente con bajo peso porque pueden tener exceso de peso o obesidad. Entonces, una consecuencia física puede haber, digamos, o debería haber como para llegar a este diagnóstico, y la otra consecuencia tiene que ser una consecuencia psicosocial.
Es decir, que esta selectividad alimentaria, la aversión o la falta de interés por comer, que son, dijimos, los tres mecanismos de resistencia, tendría que asociarse entonces a una cuestión orgánica o a una cuestión psicosocial, como por ejemplo, no sé, que los padres le tienen que hacer una comida en particular porque no comen lo que come el resto. Entonces, no sé, ustedes hicieron una ensalada con alguna cosa y como no come ensalada hay que prepararle fideo, hay que prepararle arroz, hay que preparar, o se tienen que adaptar. Digamos, la familia te dice, tenemos que hacer esto porque si no, no va a comer nada. Bueno, ese es un tipo de cosa, o en algunos casos más extremos también hay chicos que optan por no ir, por ejemplo, a un cumpleaños porque justo va a haber comida y ellos no comen esa comida, es otra de las cosas que puede pasar. También que generen discusiones en el hogar. Porque, por ejemplo, no sé, los padres le dicen tenés que comer las verduras y ellos no quieren y se desencadena ahí como una pelea, una cosa. Y en casos más complejos, incluso puede haber, digamos, compromisos ya propios de la hipovitaminosis, por ejemplo, adolescentes que con esta selectividad alimentaria que tienen, ya, no sé, no solamente es la hipovitaminosis detectada por el laboratorio, como el déficit de vitamina D, vitamina C, anemia, digamos, cuestiones que hablen como de micronutrientes que deberían tener, sino que, por ejemplo, se les cae el pelo, ¿sí? Empiezan con llagas, con aftas, con, con un montón de lesiones, lesiones en piel, digamos que empiezan con otro tipo de lesiones que son propias de hipovitaminosis, de déficit de micronutrientes, em, que tienen que ver básicamente con lo que se conoce hoy como malnutrición. Algunas cuestiones a veces se manifiestan y otras no, como por ejemplo la anemia, salvo que tenga todas estas características de, digamos, desde el cansancio, la palidez cutánea mucosa y demás, sino a veces pueden no tener todo. Entonces, repasemos nuevamente. Para poder ser diagnosticado con TERIA, un adolescente tiene que tener uno o los tres mecanismos de resistencia, que era la selectividad alimentaria, la falta de interés por comer y o la aversión alimentaria, que era una mala experiencia con algún alimento y que lo dejó comer. Ahora, cuando uno va a las definiciones y lo que uno encuentra en la vida real y qué es lo que va sucediendo cuando va viendo esto, además, dijimos, de esos tres mecanismos más las consecuencias estas de biológicas o psicosociales, es que, digamos, los criterios de clasificación de esta enfermedad no define si, por ejemplo, no define cuánto tendría que ser esa selectividad. Porque no es lo mismo que un adolescente, no sé, no coma una, dos, tres verduras, a que no coma ninguna verdura. O que de todas las verduras coma una o dos y no coma ninguna otra. Entonces, cuando uno va a los términos de definición estricta de este tipo de trastornos, no está especificado ese punto. Y eso hace a que haya mucha disparidad diagnóstica, eso hace a que la prevalencia, es decir, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuántos están afectados por este trastorno? Digamos, a veces depende con qué instrumento se lo midió, a qué población se lo hizo, en qué contexto. Eh, Ahora, este trastorno alimentario, esta cuestión de selectividad alimentaria que pueden tener adolescentes, es más frecuente de ver en asociación con otras situaciones. Por ejemplo, en autismo es muy frecuente la asociación de autismo, de hecho está descrito en la bibliografía médica, hay un montón de trabajos, la asociación de autismo con TERIA es muy frecuente. También muchos dicen, bueno, pero a ver, ¿es el autismo? Bueno, sí, seguramente, digamos, toda la cuestión sensorial, pero ¿qué ocurre? Cuando decimos que hay teria, ¿sí? Decimos que hay teria cuando la selectividad alimentaria es tan importante que le provoca una consecuencia. O sea, no es simplemente, yo puedo decir, bueno, a ver, un chico con TEA, con autismo, tiene selectividad alimentaria. Sí, puede ser por su autismo y toda la cuestión. Ahora, si esta selectividad ya implica que se le cae el pelo, que tiene aftas, que está con déficit de vitaminas, que no crece, que no puede aumentar de peso, que tiene dificultades en la casa, que tienen que prepararle toda una comida especial, que si no está preparada con una serie de cosas no come. O sea, además del TEA, tiene un TERIA, ¿sí? O sea, esto ya está escrito y es así.
Pero no solamente en TEA, sino también es muy frecuente de ver en adolescentes con otros tipos de patologías o patologías gastrointestinales, con diabetes, también chicos que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen, bueno, realmente hay mucha comorbilidad, hay muchos estudios que así lo describen. Y bueno, podría estar hablando horas dando ejemplos y muchas cuestiones. Ahora, el otro tema que tiene que ver con esto de que es mañoso y que lo observo en varios padres de adolescentes que es como que los obligan a comer y, y es quisquilloso, es así, no quiere comer, nosotros le decimos y lo obligamos. Y lo que tenemos que entender es que como todo trastorno alimentario, ellos no lo hacen a propósito. Es decir, esta selectividad alimentaria, supongamos que por una cuestión sensorial, que no quieran comer porque no les gusta la textura, el sabor, bueno, todo esto, ¿no? No lo hacen a propósito. No es que el adolescente se le ocurrió. Es más, seguramente si ellos pudieran lo comerían, pero no pueden, les da asco, les da rechazo. Y aquí hay un montón de hipótesis y de cosas sobre por qué puede ser eso. Hay escritos, por ejemplo, que dicen que tenemos como en el cerebro más desarrollado determinadas áreas cerebrales, entonces, por ejemplo, más desarrollado algún área que interpreta algún sabor en particular o alguna textura. También hay teorías en relación a genes. También hay propuestas en relación a que si los padres tienen una selectividad alimentaria, es mucho más probable que los hijos tengan una selectividad alimentaria, o si los padres tienen un trastorno de la alimentación concretamente. Eh, Realmente hay muchas hipótesis en relación a esto. Y sobre la base de lo que hay que trabajar cuando un adolescente tiene una selectividad alimentaria es partir desde el punto de que no lo están haciendo a propósito, no pueden. Em, Cuando a veces converso con los adolescentes sobre estos temas o antes de iniciar los tratamientos por teria, eh, siempre les digo, siempre está la alternativa de que vos lo intentes, ¿no? Les digo, si vos querés intentar, probar y todo, está la alternativa, lo pueden hacer por su cuenta y empezar a probar los alimentos, estos que les da temor o que les da miedo. Pero por lo general si es tan marcado esto, no pueden y bueno, entonces ahí donde los tengo que empezar a ver en tratamiento para este trastorno alimentario. Em, el término en inglés, porque también lo pueden, si lo llegan a buscar o lo googlean o algo así, lo van a encontrar como ARFID, ¿sí? Que es Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, es así como se llama, pero es el equivalente a decir teria. Y hay determinadas palabras que nosotros las cambiamos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el tratamiento de teria, no decimos cosas como, o les alentamos a ellos a eliminar ciertas palabras como me gusta o no me gusta, esto me da asco, sino que empezar a poner en palabras ciertas cosas con los alimentos, como por ejemplo, me resulta amargo, es más sabroso, tiene un toque ácido, tiene una textura más suave, es más blando. O sea, digamos, poner otros adjetivos y tratar de eliminar estos del me da asco, las caras y todo eso, ¿no? Como que tratar de manejar un poco estas cuestiones. Em, Otro de los temas que tiene un poco esto del teria y que tiene que ver con los abordajes por un lado, todo lo que muchas familias hacen o intentan como para que no sean mañosos, digamos, con la comida o quisquillosos, que es lo que habitualmente dicen. Y lo que yo veo es que muchos padres o madres tienden a forzar, ¿no? Y les empiezan a decir, bueno, pero probá, dale, pero si nunca lo probaste, ¿no? Y como que les insisten, les insisten. Y realmente para que ellos logren probar tienen, digamos, como mucho rechazo. Y no es tan simple como decir, bueno, a ver, agarras una cucharada y te lo pones en la boca y comes. Para los adolescentes que tiene teria esto no es tan fácil. Entonces, hay todo un mecanismo para trabajarlo y se trabaja muy de a poquitito. Por eso es que justamente cuando se hace este tipo de abordaje se trabaja muy suavemente para que puedan ir haciéndolo por ellos mismos y no que sea obligado. Y cuando nos metemos en el mundo terapéutico del TERIA, como les decía, acá tenemos una gama bastante importante y las experiencias del tratamiento a veces pueden ser diferentes. A ver, ¿por qué aclaro esto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, abordar el TERIA en un adolescente que tiene autismo
en un adolescente que simplemente no come alimentos, pero no le pasa ninguna otra cosa más, o no tiene ningún conflicto con nada. Porque, ¿qué a veces ocurre en teoría? Es que o se tiende a psicologizar, ¿sí? Algo que no tiene una razón de ser porque es meramente conductual. Y no es que hay un trauma o hay alguna cuestión así, porque hay adolescentes que te dicen, no, yo no tengo ningún problema, estoy bien, hace su vida normal, pero no le gusta comer determinadas cosas, y esa es la cuestión, y no manifiestan otra cosa ni otra preocupación. Y hay otros adolescentes que sí, que están con la ansiedad, que están con un montón de cuestiones. Entonces, hay varios modelos terapéuticos. Yo el que estoy usando en estos momentos como modelo terapéutico es el modelo de Thomas, que es un modelo que surge a partir de un grupo de investigadores de Harvard, que de hecho, como no hay mucha capacitación al respecto, terminé haciendo un curso para colegas que ya bueno, varios se han inscrito de distintas partes de Latinoamérica, que se han inscrito y lo han hecho, como para capacitarlos puntualmente en este modelo de tratamiento que es diferente al modelo de los modelos clásicos de los trastornos alimentarios, de anorexia, de bulimia, de todos estos trastornos. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto en este tiempo es que a muchos adolescentes con TERIA se los tiende a tratar como si fuesen, o sea, con tratamientos interdisciplinarios como bulimia, como anorexia y demás, y tiene una lógica completamente distinta porque no tienen un conflicto ni con las calorías, ni ese miedo que, por ejemplo, hay en la anorexia a aumentar de peso. A veces, al contrario, los chicos con TERIA son delgados, quieren aumentar de peso y no pueden. Bueno, y suceden como otras cosas. Entonces, el tratamiento de TERI, al menos para esta metodología, que como les digo, no es la única, hay otras también, se propone un tratamiento escalonado. Es decir, que se inicia con la conducta de alimentación y a partir de los emergentes que puedan ir ocurriendo dentro del tratamiento, se van sumando algunos otros profesionales, siempre y cuando no interfieran en las indicaciones de conducta alimentaria. Por ejemplo, si un adolescente está con episodios de ansiedad o trastorno tipo obsesivo compulsivo y está con el TERI además, bueno, la ansiedad y el TOC y todo esto lo podrá trabajar en psicología, por ejemplo, y desde la parte médica o nutricional, según quien sea que guíe el tratamiento, va a ir trabajando la conducta alimentaria. Em, entonces se lo trata más como de una forma más escalonada. En todo caso, se van sumando profesionales con objetivos concretos y con cuestiones concretas a trabajar. Ahora, esto a veces puede diferir, no es que sea para todos exactamente igual, a veces para algunos adolescentes les sirve otro tipo de tratamiento, esto es así. Cuando uno se basa en lo que sería la medicina basada en la evidencia, siempre son estadísticas. Entonces, por ejemplo, este tratamiento que yo les digo implica que para un total de pacientes a un gran porcentaje les ha servido, entonces es un tratamiento recomendado. En cambio a otros no y quizás necesiten otros tipos de tratamiento. Por ejemplo, yo cuando son muy chiquitos o a veces me han preguntado por niños, incluso yo no veo niños, a veces les recomiendo, bueno, que los vean con sus propios pediatras, desde luego, o que los trabajen, por ejemplo, con terapistas ocupacionales, que suelen trabajar este tema también muy bien. Y en los más chiquitos que hay que trabajar mucho con el juego, ¿no? Como con distintas cosas, como para que vayan perdiendo ciertos temores a los alimentos. Y en los más grandes, incluso adultos, este otro tratamiento que les digo está bastante bien. De hecho, he visto adultos, no atiendo adultos, pero me llegan pacientes adultos. Y lo que me han dicho, gran parte al menos de los pacientes adultos que he tenido, es que dicen, me pasa que yo voy con una nutricionista o que voy con alguien y me dan un plan de alimentación, me dicen que tengo que comer esto y yo no puedo. Y me dicen, bueno, pero tratá, pero de a poco, pero no, no pueden. Y bueno, esto me ha pasado, he tenido pacientes de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de España, de acá de Argentina, adultos, ¿no? Estoy diciendo que y les da vergüenza, me dicen, yo tengo 40 años y y tomo chocolatada y como galletitas y como dos, tres cositas y no salen de ahí, porque no pueden. Y uno también se pregunta y dice, ¿cómo llegaron adultos, no? O sea, ¿por qué por qué no se atajó antes? ¿Qué pasó? Y bueno, acá también son estas cosas que estamos hablando y es uno de los motivos por los cuales quería charlar acerca del TERIA, esta cuestión de los chicos mañosos o selectivos con la alimentación,
porque es algo muy frecuente. Y también lo que se tiende a observar con esto es que los productos que están largando, todos los productos nutricionales que hay, sí, todos, digamos, las cuestiones que hay, ya vieron que vienen con muchos aditivos, muchas cuestiones de saborizantes, muchas cosas que hacen que determinados alimentos, y generalmente son los ultraprocesados, sean ricos al paladar. ¿Y qué hace uno? Y bueno, que te gusta más ese tipo de alimento porque es como más sabroso y bueno, como que, y sobre todo para adolescentes, pierde el sentido comer las verduras, comer frutas y todo eso. Entonces, bueno, empiezan como a seleccionar. El tema con el Teria, que es lo que va pasando, es que cada vez seleccionan más, y cuando quieren acordar, ya pasaron a un punto en el cual el resto no lo comen en definitiva o no lo quieren comer ya. Así que bueno, ya estamos un poco acá al límite, siempre en esta media horita de vivos. Que bueno, yo sé que muchos me escuchan, como ya lo sé, o me escuchan cuando pueden, cocinando, lavando los platos, camino al trabajo, escuchan muchos estos vivos. Recuerden que los estoy haciendo siempre los lunes a las 8:30 y hablamos distintos temas de interés de cuestiones de adolescencia. Seguramente ahora yo no pude hablar todo lo que quisiera del Teria porque realmente da para hablar muchísimo. Estos son como pequeños títulos y cuestiones más generales, pero me pueden hacer consultas si quieren, no hay ningún tipo de problema. Em, Además de estas cuestiones de consultas y todo eso, lo pueden hacer consulta presencial o virtual, que podemos charlar del Teria. Recuerden que también en mi blog tengo varios artículos, en YouTube, hay videos en relación al Teria también. Y bueno, y acuérdense que si quieren enterarse como con anterioridad qué tema voy a hablar en el vivo, se tienen que sumar a mi grupo de WhatsApp, que es un grupo de difusión, que simplemente se difunde información. El número está acá en mi Instagram, lo pueden ver, lo pueden sacar de ahí, que es el +54 299 621 4079. Ponen hola o algo así, sale un mensaje en contestador automático y los direcciona con el link al grupo de padres y madres, donde publico esto y otras novedades que a veces no las publico acá en el Instagram y están ahí. Así que eso es para quienes quieran saber qué tema voy a poner, digamos, cada lunes. Bueno, espero que les haya gustado. Nos encontramos el lunes que viene. Para quienes no pudieron escuchar todo el vivo y les interesa este tema de la selectividad alimentaria, yo ahora lo voy a publicar, lo pueden compartir con todas las personas que quieran. Y nos veremos el lunes que viene. ¿Sí? Nos vemos. Que anden muy bien. Chau, chau.